Bien, pues vamos a continuar entonces con el estudio de la cavidad nasal. Teníamos la transición justamente entre la porción de irrigación, drenaje con la porción de inervación, pero me quiero detener un minuto en esto. Lo que vemos acá sería la representación de los senos, ¿ok? Justamente que es el tema con el que vamos a darle el cierre a esta porción de la cavidad nasal. No sé si aquí los alcanzan a distinguir, creo que es una imagen particular porque realmente solamente estamos viendo la mucosa de los senos, ¿ok? Entonces voy a dibujar las porciones que se representan aquí y ya ustedes me van a ir diciendo a qué seno corresponde cada uno, ¿vale? Ay, crack. Con respecto a esta porción que vemos en este lado, lo que vemos en azul, ¿ese a qué seno corresponde? Al frontal. Frontal. Muy bien, es el seno frontal. ¿Y dónde drena el seno frontal? En el. Conducto frontonasal. En el Ok, hiato semilunar. efectivamente a través Meato del nasal. conducto frontonasal, pero ¿en qué meato? En En el medio. medio. Muy Medio. bien, eso, ¿no? Conducto frontonasal, meato, medio. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Creo Sí. que ahí se ve bien, ¿no? Lo que vamos a ver después corresponde a las celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales las podemos ver justamente aquí a este nivel. ¿Sí las alcanzan a ver? Todo esto de acá. Ujú. ¿Cuántas celdillas dijimos que había? Tres, ¿no? Anteriores, Tres, muy medias. bien, ¿no? Celdillas etmoidales tenemos tres. ¿Qué celdillas etmoidales tenemos? Anteriores, medias y posteriores. Excelente, ¿no? Celdillas. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay anteriores, dijimos, medias y las posteriores. Que las posteriores también hay que reconocer que son las más superiores, ¿ok? Entonces, no le llamamos posteriores superiores, pero sí hay que reconocer que cada una de estas tiene sitios de drenaje independientes. Señalarlo como una porción posterior y superior nos ayuda a reconocer entonces en qué meato va cada uno de estos, ¿no? Las celdillas anteriores, ¿recuerdan a qué parte iban? Al meato medio. La bulla etmoidal. El No, meato sí, a la medio, bulla etmoidal. Al meato medio. el meato medio, ¿no? El meato medio en este caso comparte tanto celdillas etmoidales anteriores y medias, pero las medias, ¿no? Las vamos a dividir porque de alguna manera podemos hacer una subdivisión específicamente las medias hacia la bulla etmoidal. ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, solamente las medias de manera directa. No, está muy grande esta flecha. A la bulla etmoidal, ¿vale? Solamente las medias, ¿vale? Entonces, ya las últimas, no, ok. Ya las últimas, las posteriores, ¿no? Estas, ¿a dónde van a drenar? El Al meato meato El nasal meato superior. nasal superior. superior, ¿ok? Muy bien. Meato superior. ¿Hasta ahí vamos bien? Ujú. Bien. Nos falta este gran seno que vemos en esta posición. No sé si lo alcanzan a identificar. Está bastante grande también. ¿Ese qué seno es? Maxilar. Muy bien, el seno maxilar, ¿no? El seno maxilar, ¿en dónde drena entonces? En el meato nasal medio. Medio. En el meato medio, ¿no? Si se dan cuenta, ya lo habíamos platicado, el meato medio de alguna manera abarca, ¿no? El drenaje de la mayoría de los senos, con excepción de dos. Nos falta aquí, no lo alcanzamos a percibir, un seno muy importante que se encontraría en la porción posterior. Aquí no lo alcanzamos. Senoidal. Exacto, el seno es fenoidal, ¿no? El seno es fenoidal que tendría que estar más o menos acá en la parte posterior, ¿no? Aquí donde estoy dibujando lo rojo, está sobrepuesto de las otras estructuras,
pero ahí correspondería la posición del seno esfenoidal, ¿ok? Acuérdense que el seno esfenoidal drena a través, de manera independiente, por así decirlo, por su propio foramen, ¿no? Ya habíamos dicho, el ostium o el os, es decir, la entrada al seno esfenoidal, y luego se va por el receso. Bueno. Esfenoidal. Muy bien. Etmoidal. Excelente. ¿Vale? ¿Sí queda claro eso? Nos falta hacer la señalización, el dibujo de un último elemento que aquí está muy representado muy claramente. Lo voy a poner de manera independiente acá, ¿no? Si lo alcanzan a ver, de manera bilateral quedaría aquí para que quede completito el otro dibujo, ¿vale? Lo que acabo de dibujar en este color, ¿a qué corresponde? Al conducto nasogramial. Al conducto nasolagrimal, muy bien, ¿no? Entonces, ahí está, excelente conducto nasolagrimal. ¿Y ese dónde va a drenar? Del meato nasal inferior. Soy inferior. Excelente, en el meato inferior, ¿vale? ¿Sí queda claro? Creo que con esto podemos ya no nada más imaginárnoslo, sino efectivamente ver cómo sí hay relación de cada uno de esos elementos. Vamos a guardar esta imagen, ¿no? La siguiente imagen lo que va a hacer es nada más darle un pequeño giro, ¿no? Es importante reconocer que aquí lo estamos viendo completamente de frente, ¿no? En la que sigue lo vamos a ver un poquito de lado, vamos a tener que borrar todos los dibujos. Ahí está, ¿vale? Entonces, se ve respetándose la zona del septum, el drenaje justamente del conducto frontonasal que señalaban hace ratito. Entonces, esta imagen es del Complete Anatomy, se puede obtener si justamente van disecando cada una de las porciones de la mucosa de la cavidad, ¿vale? Esta imagen ya la habíamos visto. Aquí, Fer, está lo que platicábamos de la desviación del septum, ¿no? Depende qué tan anterior sea, abarcará principalmente las porciones cartilaginosas o ya se irá a la porción ósea. Lo que hay que tener claro es que las desviaciones obstruyen, ¿no? Mucha gente no puede respirar bien o tiene rinitis derivado justamente de que tiene una desviación del tabique. Vamos a continuar. Aquí estaba el algoritmo para el manejo de los pólipos, de alguna manera es bastante general, pero puede terminar en una cuestión quirúrgica, o acuérdense que de esta zona de la mucosa el tratamiento base para la cuestión de la inflamación eran los corticosteroides tópicos, ¿no? Recuerden que la gran ventaja de estos medicamentos es que no generan como tal un efecto sistémico, ¿va? Aquí en cuanto a la inervación, pues tenemos a la mucosa olfatoria que va a estar inervada justamente por el primer nervio craneal. Acuérdense, ¿qué tipo de inervación es? Sensorial. Sensorial, muy bien, un ave, ¿no? Aferencia, visceral, especial. ¿Se acuerdan, no? Ave, aferencia. Visceral, especial, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho, huele a pollo, sabe a pollo. Las dos aferencias viscerales especiales que tenemos son el olfato y el gusto. A nivel de la sensibilidad, ahí sí hay que hacer la distinción, porque claro que un golpe en la nariz duele mucho, claro que pica la nariz, ¿no? O sea, esta sensibilidad no tiene nada que ver con el olfato, ¿ok? En cuanto a el tipo de información. Aquí lo que vamos a ver es que son los nervios etmoidales, tanto anteriores como posteriores, ¿no? Y el nervio nasopalatino y el palatino mayor, los que se encargan de las dos diferentes porciones. Acuérdense que ya habíamos hecho una división de la mucosa y habíamos mencionado la porción superior, ¿no? Un tercio superior es la mucosa nasal, es la que se va a encargar de la porción olfatoria, y los 2 tercios inferiores que habíamos señalado en la otra imagen como esta porción, todo esto se encarga justamente de la porción del trigémino. Hay que hacer una distinción muy clara, ¿no? ¿Por qué? Porque arriba y adelante, es decir, la porción antero superior, esto es responsabilidad
del nervio oftálmico, de la primera rama del trigémino. Abajo y atrás, por así decirlo, es decir, la porción posterior inferior, eso es responsabilidad de la rama maxilar, 5-2, ¿ok? Como lo podemos observar en esta imagen, ¿vale? Vemos un poquito más claro en estas propuestas de Gray, ¿no? Las dos diferencias. El número 1 son los filetes nerviosos del nervio olfatorio que atraviesan a la lámina cribosa, ya lo veíamos de ese lado. El número 2 ya nos señala los nervios etmoidales, acuérdense, ¿no? Esos nervios etmoidales están pasando justamente por los forámenes etmoidales anteriores y posteriores también, que alcanzamos a observar en algunas otras imágenes. Y vean, lo habíamos platicado, esto es rama de 5-1 y va a pasar justamente por acá, ¿no? Por esos forámenes, Sergio, pasaban nervios y también vasos, ¿verdad? ¿O solo nervios? Nervios y vasos, así es, nervios y vasos, ¿no? Etmoidales anteriores y posteriores, cada uno por delante o por detrás, justamente de la lámina cribosa, ¿vale? El nasopalatino, Entonces, número 7. lo que señala uno, perdón, Sergio, perdón. Dime. Por lo que señala uno es el especial sensorial, entonces. El AVE, así es, el Ok. AVE, la aferencia visceral especial, ¿no? Y Acuérdate. esos son, Sí, dime. ajá, dígame. Que esos son los nervios nasopalatino y el palatino mayor. Los que vemos a nivel, el 7 es el nasopalatino, ¿ok? Y el Ok. número, aquí no lo encontramos, déjame ver. El nasopalatino sí se ve muy bien, que es el 7, y el palatino mayor tendría que estar pasando justamente por acá, por donde estoy señalando con el cursor, ¿no? Ok. Entonces, aquí de hecho lo genera así como nasopalatino, porque viene la porción nasal y la porción palatina, aquí estaría, ¿no? Entonces, por eso es la distinción, lo que habíamos señalado, ¿no? La porción anterior le corresponde a 5-1 y la porción posterior a 5-2. 5-1 a través de las ramas etmoidales y 5-2 a través de la porción palatina mayor y la porción nasopalatina, ¿ok? ¿Sí queda claro? Gracias. Bien, entonces, la siguiente imagen, como habíamos platicado, lo pusimos ahora sí de manera comparativa, ¿no? Nos va a mostrar a los senos que podemos observar, ¿no? En esta norma anterior del cráneo, en la parte superior vemos a los senos frontales, luego, como habíamos dibujado en la otra imagen, a las porciones en verde de las celdillas etmoidales y por último al seno maxilar a los lados, ¿vale? Aquí está la correlación de la imagen que habíamos revisado hace ratito. Es bien importante reconocer, ya habíamos dicho, cuál es la función principal de que se formen los senos, de que los huesos sean neumáticos a nivel del cráneo. ¿Quién habla? Fonación. Eso para aligerar también Proteger. el peso, ¿no? Habíamos dicho que hay varias cosas que se relacionan con esto, ¿no? Por un Ajá. lado, la fonación sí me ayuda a que yo pueda tener en mi cráneo, además de la laringe, que propiamente ya es el órgano de la fonación y que tiene dentro una cavidad y unos ventrículos que generan una pequeña caja de resonancia, además el mismo cráneo permite con estos espacios aéreos que resone mi voz, eso es correcto, ¿no? Por eso se oye tan diferente cuando yo escucho mi voz a que cuando la escucho en una grabación, ¿no? Ese es justamente ese fenómeno de decir, caray, ¿a poco así me escucho? ¿No? Porque cuando yo me oigo al hablar, pues escucho la forma en la que resuena mi voz, ¿no? Cuando ya la escucho en una grabación, pues cambia este efecto. ¿Qué es importante reconocer? Que no es, o sea, lo más importante por lo cual tenemos los huesos neumáticos, no es la función evolutiva, ¿no? La que Protección. eso, la protección del cráneo, ¿no? Un golpe, si yo juego fútbol y le doy un cabezazo al balón y no tengo huesos neumáticos, pues entonces de alguna manera también mi masa encefálica estará mucho más expuesta. Entonces, el espacio aéreo que queda en los senos, ¿no? Permite protección del encéfalo. Yo lo pondría como algo prioritario. De manera también casi al mismo nivel, ¿no? Aligerar el peso de la cabeza. Eso sí es importante.
aligerar el peso de la cabeza, pues ha permitido que tenga más movilidad y sobre todo, pues la posición erguida, ¿no? O sea, el que yo me pueda mantener de pie es porque principalmente mi cabeza no pesa tanto, ¿no? Imagínense la cabeza de un toro, de una vaca, ¿no? Pues eso pesa muchísimo. Por eso, ¿no? Estos animales, pues sus cuellos tienden, ¿no? A mantenerlos en una posición. Yo acá, al momento de que mi cabeza es mucho más ligera, me puedo poner de pie y ponerme de pie, lo hemos platicado evolutivamente, hace toda la diferencia, ¿no? O sea, nuestro desarrollo cognitivo como especie se debe a que nos pudimos mantener en dos pies, ¿no? Esa bipedestación nos permitió, número uno, alcanzar otro tipo de alimentos, ¿no? Ya no estábamos condicionados a lo que cayera del piso, ¿no? Que cayera al piso o andar rumiando cosas. Ya podríamos acercarnos, ¿no? A otro tipo de alimentos. Número dos, mi panorama, ¿no? Cambia completamente mi percepción del mundo si yo estoy en cuatro patas, como los otros animales, a que si yo me pongo de pie, cambia completamente esto, ¿ok? Entonces, sí, protección, aligerar el peso de la cabeza, fonación también tiene que ver, y ya en el desarrollo de los senos. Por eso es importante lo que menciono, porque no nacemos con los senos completamente formados, ¿ok? Estos se van formando justamente conforme yo voy ingresando aire a la cavidad nasal. En la medida en la que en mi etapa neonatal yo respiro por la nariz, estos senos se van desarrollando, van creciendo de tamaño, van teniendo un, digamos, desarrollo justamente por la porción de la mucosa y el mismo hueso que los va generando por el aire que entra a estas porciones. También lo habíamos platicado. Yo puedo comparar el cráneo de una persona joven y el cráneo de una persona adulta mayor. Con base en lo que les acabo de explicar, ¿quién tendrá senos, celdillas, estos espacios más grandes? El adulto mayor. El adulto mayor. Muy bien, ¿ok? El cráneo de un adulto mayor es mucho más neumatizado, está mucho más neumatizado que el de un niño, ¿ok? Lleva mucho más tiempo respirando, ¿sí me explico? Es consecuencia de la respiración nasal el que mis huesos se vayan neumatizando, ¿vale? Acá nos dice justamente que el seno frontal, pues no es uno que se detecte de manera tan temprana, ¿no? Nos dice hacia los 7 años de edad ya está bien formado, ¿no? Cada uno de los senos frontales, ya vimos que efectivamente son dos, drena a través del conducto frontonasal en el infundíbulo etmoidal que se abre hacia el hiato semilunar. ¿Sí queda clara un poquito más de lo que preguntabas, Alejandro? Con respecto al infundíbulo, es el conducto frontonasal Sí, sí, sí. abre al infundíbulo, que es el estrechamiento, y este desemboca en el hiato. Es lo que platicábamos hace rato, ¿vale? Las celdillas etmoidales son un poco más tempranas. Aquí nos lo manejan a los 2 años de edad, ¿ok? Justamente ya de manera radiológica, ¿no? O radiográfica, yo los podría encontrar ya en ese límite de entre el primer y segundo año de edad. ¿Cuáles son estos senos? Las celdillas etmoidales anteriores, medias y posteriores. Ya estamos consolidando lo que vimos hace rato. Las anteriores, directa o indirectamente, ¿no? En el nasal medio, a través del mismo infundíbulo. Las celdillas etmoidales medias, estas son las que se relacionan intrínsecamente con la bulla etmoidal, ¿no? Y el posterior, las celdillas etmoidales posteriores directamente al meato superior. El seno esfenoidal, que ya vimos el video, ¿no? Justamente va a tener una comunicación con la celdilla etmoidal posterior, que también tiene como edad, como límite en la edad, los 2 años, ¿ok? Son de aparición más temprana, en contraste con el seno frontal, ¿ok? Entonces, esto es importante porque clínicamente, si yo sospecho que mi paciente tiene sinusitis y es un paciente de 4 años, ¿qué tan útil será que yo evalúe su seno frontal? Pues nada, porque no tiene Nada, agujas no frontales. Exacto, porque existe. todavía no se forma, ¿sí me explico? Cambia entonces a que si es un paciente de 12 años, ¿no? Aquí abusados, porque de todos estos senos, ¿no? El esfenoidal de manera particular tiene cierta protección porque se encuentra muy adentro, ¿no? No está tan en contacto con esta porción. El frontal, en contraste con esto, el frontal que vemos acá, sí hay que señalar
que puede generar complicaciones ya más agresivas, ¿no? El etmoidal, el maxilar y el esfenoidal de manera habitual no van hacia esta complicación. El frontal, recuerden, tiene una relación muy importante con quién. Con el Meninges. encéfalo puede dar meningitis. Exacto. Muy bien. Por ahí lo mencionaron. El riesgo de tener una sinusitis, sobre todo a nivel del frontal, y que no se encuentre de manera bien tratada, que no se controle, que no se le dé un seguimiento, puede terminar en una meningitis, ¿no? Claro que sí puede pasar, porque justamente la inflamación puede ir dañando primero la mucosa, después rompe la barrera de la mucosa, se va hacia la porción del hueso y eventualmente, después de esta lámina del seno frontal, sigue la meninge, ¿no? Si esa meninge se empieza a inflamar, puede dar meningitis y puede terminar ya en un caso mucho más grave en una meningoencefalitis, ¿no? Es decir, ya no nada más fue la porción de la mucosa del seno, ya no nada más fue la porción ósea, ya viene la porción meningia y puede derivar a una encefalitis, ¿ok? Oiga, Sergio, Sí, dime. ¿y el seno esfenoidal no está también muy cerca de las meninges? Sí, lo platicábamos como que es justamente, digamos, también tiene una relación, pero no está tan expuesto, ¿ok? Ok. Es que Una sinusitis del seno esfenoidal es mucho menos común que una sinusitis a nivel maxilar o frontal, ¿vale? Ya. Entonces, tiene relativamente más protección, porque además, si te das cuenta, el seno frontal drena por un conducto específico, ¿no? Y eso me gustaría que lo vayan teniendo siempre así como una pequeña regla, ¿no? O sea, no es algo que sea una ley, pero sí podemos ir generando estas asociaciones. O sea, cuando algo tiene un conducto, siempre tengo que pensar que ese conducto se puede tapar. Lo vimos Ujú. con la parótida, lo vimos con las sublinguales, con las submandibulares, acá, ¿no? Con los senos, lo vamos a ver en la uretra, lo vamos a ver, o sea, es bien importante esto, ¿no? Mucho de lo clínico que tiene que ver con las estructuras que yo veo es porque si tienen un conducto, me tengo que preguntar qué pasa si se tapa ese conducto. Afortunadamente, el seno esfenoidal no tiene un conducto, tiene un receso, es decir, es un gran pasillo, ¿no? Es un Ok. canal de comunicación mucho más amplio, mucho más, digamos, eh, libre que un conducto frontonasal. ¿Sí entiendes ese contraste? Sí, ya. Entonces, aquí la gran ventaja es que, ojo, sí sería cosa seria que te diera sinusitis en el esfenoidal, ¿no? Pero ¿qué tan factible es? Bueno, pues tendría que haber una infección previa, tendría que ser consecuencia de algo, ¿no? Mucho más agresivo que, en contraste, que solamente se tape el conducto frontonasal, que eso podría darte una sinusitis del seno frontal. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Bien, pues, muy bien. Fue una muy buena pregunta porque, claro, nosotros vimos que el seno esfenoidal tiene relación con la fosa hipofisiaria, ¿no? Entonces, también la gran ventaja, como lo vimos en el video, es que tiene un conducto de entrada y ese se abre, ¿no? Tiene un espacio suficiente adentro. Entonces, eh, está relativamente más protegido, ¿ok? Va. Eh, nos quedamos justamente en esta porción, ¿no? Del seno esfenoidal, que nos lo decía, deriva de la celilla etmoidal posterior, de ahí surge este gran seno, ¿no? Y bueno, puede darse a través de no solamente una, varias celdillas y se forman entonces no solamente un seno esfenoidal, sino que se abren de manera particular y esto al final drena en el receso esfenoetmoidal, que es más que un pequeño conducto, un pasillo, ¿no? Una zona de comunicación. Aquí vemos una imagen que ya hemos visto en los cortes, digamos, de cadáver, ¿no? Al igual en los colores vemos a los lados al seno maxilar en color morado, en color como verde, a las celdillas etmoidales. Entonces acuérdense, la celdilla posterior, ¿no? Es la más superior, la celdilla media y la celdilla anterior van con esa relación. Vemos otra vez la cavidad orbitaria. Acá vemos también la relación justamente de la base del cráneo, todavía cubierto por la meninge, ¿no? Aquí tiene un poquito de dura madre. Entonces,
En cuanto a frecuencia, ¿no? Pues el seno maxilar, pues es el más grande, ¿no? Y puede eso generar que sea el que más comúnmente nos dé estos datos de sinusitis, ¿no? Es por eso lo que platicábamos de la digitopresión como un dato de bastante valor predictivo positivo, en el sentido de decir, bueno, si yo le toco, hago la digitopresión a nivel del rostro de mi paciente y eso le molesta, es que posiblemente tenga, ¿no?, inflamación por dentro. Entonces, el seno maxilar suele tener una alta prevalencia en la sinusitis. De hecho, lo vemos en esta imagen, ¿no? Nos habla justamente de una rinosinusitis bacteriana aguda. Aquí estamos haciendo una tomografía en donde esta imagen ya la habíamos visto en un sentido sano, no patológico, y podemos apreciar acá, con los asteriscos, ¿no?, que hay secreción, una secreción que se ve en la imagen, nos habla de que tiene una consistencia, pues, de una densidad alta, posiblemente esto sea un contenido mucopurulento, a diferencia de lo negro es aire. Cuando yo en una imagen radiológica veo algo negro, es porque ahí hay aire, ¿no? Aquí noto el claro contraste cómo se encuentran ocupados esos senos, ¿vale? Entonces, al riesgo sería que se diera a nivel frontal, porque ahí ya puede tener una implicación hacia meningitis, ¿vale? ¿Sí queda clara esta imagen entonces? ¿Sí queda claro cuál es el seno que está siendo ocupado? Sí. 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 Bueno, vean justamente cómo la imagen nos orienta a que en la porción que señala la flecha, igual se ve un poco dilatado, se ve un poco ancha esta imagen, nos habla de edema, ¿no? Justamente esta mucosa se encuentra inflamada, ¿vale? Entonces, ya esta es la parte final de esta presentación. Vamos a enfocarnos un poquito a la cuestión clínica, ¿no? La sinusitis de alguna manera ocupa una clasificación que se divide en criterios mayores y criterios menores, ¿ok? Esta imagen de UpToDate no se enfoca tanto en si son mayores o menores, ¿no? Pero vemos algunos datos de sinusitis aguda. Vamos a revisar, ¿no?, justamente una descarga purulenta anterior. Pues si yo veo que está teniendo pus a nivel de la nariz, pues tengo que sospechar de que está con sinusitis, ¿no? Si yo veo que el paciente habla como Baduel, ¿no?, de que, ay, sí, profesor, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, esa congestión nasal, pues es derivada de que hay una obstrucción, ¿no? La congestión facial es lo que platicábamos justamente, ¿no?, de el dolor a nivel de la presión con los dedos, y hiposmia o anosmia, ya dijimos, pérdida del olfato. La fiebre es algo importante, dolores de cabeza, lo que mencionaba Isaías con respecto al dolor de oído. Halitosis, ¿qué quiere decir halitosis? Mal aliento. Mal aliento, dolor dental y que el paciente se encuentre cansado.